Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros del grupo 607 y profesora Santa Laguna. Les presentaremos un video donde resaltaremos acontecimientos importantes en la vida de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, la lucha por la libertad. Vicente Ramón Guerrero Saldaña había nacido en una humilde familia del sur del país en los primeros días de agosto de 1783. Tixla, su ciudad natal, lo vería crecer como lo que era, un aguerrido mestizo con fuertes facciones negras. Era un mulato sin mucha educación, alto y fornido, con nariz aguileña y ojos atentos. Fue por ello que en 1811, cuando las tropas de José María Morelos pasaron por su pueblo, tomó sus cosas y se fue hacia la guerra contra los españoles, pese a la opinión de sus propios padres. Tras él, dejó una vida hecha, a sus familiares más queridos y a su hija María Nieves, fruto de su matrimonio con una mujer de nombre Natividad. A partir de ese momento, comenzó una de las carreras militares más exitosas y brillantes de aquellas épocas, ya que desde los primeros instantes su inteligencia y coraje fueron notorios. El llamado a la lucha por la libertad se había convertido en su obligación moral. Su rostro oscuro y su mirada profunda no daban oportunidad a la duda. Su padre, quien desde siempre había estado a favor de los españoles y los realistas, sabía que la plática no sería fácil. El mensaje que llevaba al insurgente del sur del país era claro: dejar las armas para siempre. El propio virrey le había solicitado ir con su padre y hacerle saber que, en caso de aceptar, ganaría privilegios y dinero. Lo único que Vicente Guerrero tenía que hacer era renunciar a lo que había estado haciendo durante tanto tiempo: luchar por la libertad. El año era por demás complicado. Acá en 1816, el ejército realista había conseguido victorias muy importantes. Prácticamente había aniquilado el movimiento insurgente, iniciado varios años atrás por Miguel Hidalgo y continuado por Morelos. Sin pensarlo mucho, Vicente Guerrero dijo entonces la frase que lo ha marcado en la eternidad: la patria es primero. Su lucha estaba destinada a continuar. Guerrero siguió su batalla sin interrupción, pero sin lograr victorias que definieran el rumbo de la insurgencia. Para finales de 1820, el panorama del movimiento se veía oscuro, mayormente cuando uno de los más destacados jefes realistas, Agustín de Iturbide, había sido nombrado comandante en jefe del Ejército del Sur, con instrucciones específicas de derrotar de una vez y para siempre al mulato que tantos dolores de cabeza estaba causando en la capital de la Nueva España. El joven Iturbide gozaba de gran fama como militar. Desde el inicio de la Guerra de Independencia había vencido a la mayoría de los jefes insurgentes. Nacido en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, este militar contaba con la experiencia necesaria para terminar con la insurgencia, pero desde meses antes se le había clavado una espinita que no lo dejaba tranquilo. Su pasado criollo contradecía su carrera como realista. En los primeros días de 1821 llegó una carta a manos de Guerrero. Se trataba de Iturbide, quien le pedía que dejara las armas y aceptara el perdón del propio virrey. La respuesta, como era de esperarse, fue negativa. Además, don Vicente añadió que no dejaría de batallar hasta que el país fuera independiente. Iturbide
le pidió que se reunieran para poder hablar sobre alguna forma de que el país fuera libre e independiente. Guerrero no supo si confiar en la palabra de un realista que había luchado tantas veces contra la insurgencia. También sabía que el movimiento había alcanzado a un punto en que no llegaría por sí solo a ningún lugar. Las negociaciones entre ambos bandos comenzaron al final. Guerrero se convenció de que Agustín de Iturbide realmente pretendía independizar al país, conformar un imperio mexicano bajo el mando de Fernando VII, rey de España, o alguno de sus familiares, lograr la igualdad entre todas las clases y razas, y proteger la religión. Eran los mismos objetivos por los que la lucha independentista había comenzado, así que decidió apoyar al realista. Ambos personajes no se vieron hasta los primeros días de marzo en Acatempan, donde se dieron un abrazo como muestra de que las divisiones habían dejado de existir. El ejército formado por insurgentes y realistas comenzó a marchar hacia el centro del país. Desde ese momento, Guerrero se convirtió en partidario del Plan de Iguala, firmado el 24 de febrero, y formó parte fundamental del ejército trigarante, que habría de entrar victorioso a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, logrando con ello la independencia del país. Vicente Guerrero, además de ser uno de los militares más destacados de la insurgencia y de la lucha por mantener vivo el movimiento en los tiempos más complicados, fue, junto con Iturbide, el verdadero motor de la consumación de la independencia de México.